Lucas capítulo 18, versículos 35 al 43, que lleva por título en la versión Reina Valera 1960, Jesús sana a un mendigo ciego. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Este es un texto muy hermoso, hermano. Nos habla del poder tremendo de Dios, de ese hijo de hombre, de Dios hecho hombre, que tenía el poder y hoy día sigue teniendo y seguirá por siempre teniendo el poder para hacer los cambios que sean necesarios, los milagros que sean necesarios en nuestra vida. Dice la escritura ahí en Lucas capítulo 18, versículo 35, que aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Cuál era ese camino? Uno de los caminos más usados para ir de Galilea a Jerusalén pasaba por Jericó, que estaba aproximadamente a 38 kilómetros de Jerusalén. Este fue el último viaje, hermano, que realizó nuestro Señor en su vida acá en la tierra. En Jerusalén sería crucificado para concluir con su misión en la tierra de salvar a nosotros, como tú y yo, los pecadores que no teníamos ninguna otra opción. Y ese viaje que emprendió el Señor pasando por Jericó fue el último viaje del Señor. Es curioso, hermanos, pues en la vida nos esforzamos por tener control de nuestro tiempo. Tenemos horario de trabajo, tenemos una agenda diaria que conocemos, hacemos planes para hoy, para mañana, para el futuro, pero no tenemos el control total de nuestra vida ni de nuestra muerte. No sabemos cuándo será nuestro último día, nuestro último viaje, nuestra última oportunidad. Padecemos de cuestiones físicas, mentales y espirituales que no hemos podido solucionar. Tal vez hemos buscado soluciones en sitios oficialmente establecidos o legalmente permitidos, pero no nos ha dado resultado. En realidad no nos ha ido bien. Tal vez en nuestra desesperación hemos andado por caminos y lugares prohibidos por Dios, buscando soluciones a nuestros problemas, a nuestros asuntos, pero tampoco tal vez lo hemos conseguido como es lo correcto. Finalmente, tenemos tal vez alguna discapacidad física, mental o espiritual que nos molesta e impide crecer y desarrollarnos plenamente. Vivimos limitados por ciertas cosas o situaciones de la vida que adquirimos o nos fueron heredadas, casi como una maldición generacional. Y aquí estamos, hermanos, limitados, discapacitados, desesperanzados muchas veces, sin ver solución a algún asunto que nos molesta hace años. Muchas veces ya nos sentimos derrotados y con pocas o ninguna esperanza. Casi no vemos ninguna solución. Pero los que tenemos fe en Cristo Jesús, sabemos que hemos hallado la verdad. Él ahora es nuestro camino seguro, camino angosto, camino difícil, pero con destino firme y verdadero. Ante nuestras adversidades y conflictos,
podemos tener esperanza en Él, confiar en su palabra, confiar en la vieja Biblia y en las Escrituras, confiar en su poder, confiar porque Él es el Todopoderoso que se nos ha acercado para que le busquemos. Ha, ha acercado el reino de Dios a nosotros, para que le pidamos ayuda, para que nos aproximemos a Él confiadamente, porque definitivamente alcanzaremos misericordia del Dios de misericordia. El milagro que veremos hoy día aparece también en los otros evangelios sinópticos, ahí en Mateo, pero Mateo dice que fueron dos ciegos que le salieron al camino y fueron sanados. Marcos menciona el nombre de uno de los ciegos, Bartimeo. Marcos en el capítulo 10:46 dice que era Bartimeo, hijo de Timeo, pero en ningún lugar en las Escrituras. Ninguno de los tres evangelistas sinópticos nos hablan del nombre del otro ciego. ¿Quién será el otro ciego? Tal vez, sí, tal vez soy yo, o tal vez eres tú, que necesitamos ir al Señor, que necesitamos estar con el Señor. En Mateo capítulo 20, versículo 29, y en Marcos 10, versículo 46, nos habla que este milagro dice haber ocurrido mientras Jesús y la multitud salían de Jericó. Pero Lucas dice que mientras entraba a Jericó. La aparente contradicción en Lucas se entiende según nos explica el estudio arqueológico, que descubrió que para la época de Jesús, sí, en el siglo primero, ya habían dos ciudades de Jericó, la ciudad antigua y la ciudad romana más nueva. Podemos situar entonces, hermano, exactamente dónde ocurrió este acontecimiento, este tremendo milagro del Señor. Este hecho entonces ocurrió entre las dos ciudades de Jericó, saliendo de una y entrando a la otra. Por eso que un evangelista dice que estaba entrando a Jericó y el otro evangelista dice que estaba saliendo a Jericó. Habían dos ciudades de Jericó, la ciudad antigua y la nueva ciudad romana. ¿Y qué ocurría? Bueno, los mendigos solían esperar junto al camino de acceso o salida de la ciudad, porque eran los lugares más transitados y muy apropiados para contactar al viajero, para sensibilizarlo, para que diera limosna, para como una forma de agradecer que le guardaran su viaje o como un agradecimiento a Dios porque había llegado bien a aquella ciudad. Entonces los mendigos se ponían ahí en las afueras de la ciudad para abordar a los viajeros que iban llegando o que se iban yendo. Para un ciego en los tiempos de Jesús, el mendigar era lo único que podía a él hacerlo subsistir. Nadie le daba trabajo a un ciego. Estaban realmente inválidos, discapacitados totalmente para desarrollar alguna actividad productiva. Y usted ya sabe, en ese tiempo las autoridades no se hacían cargo de la previsión social de los ciegos. No tenían un seguro social, ni una pensión del gobierno, nada por el estilo. Un ciego solo podía vivir de las limosnas que le daban. Tampoco existía tratamiento médico para estos problemas de la vista. Y la gente, además, no cumplía con el mandamiento de ayudar al necesitado. Y la palabra de Dios decía ahí en Levítico capítulo 25, versículo 35, que el judío debía ayudar al necesitado. Dice la escritura, ahí en Levítico 25, 35, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. Hermanos, los ciegos tenían muy escasa esperanza de cambiar su destino, de dejar su degradante forma de vida. En general eran personas sin esperanza, ni tampoco fe en un futuro mejor. Estaban agotados, esperando algo mejor. Estaban condenados a morir mendigando. Pero el Señor Jesús se hizo famoso por sanar ciegos. Después de 3 años de ministerio, había sanado a varios. El dar vista a los ciegos también, según las Escrituras, era una señal de los poderes del Mesías que vendría. Era una cualidad esperada del Cristo, que sanaría a los ciegos físicos y a los ciegos espirituales.
Fue justamente lo que predicó el Señor cuando leyó al profeta Isaías, citando el capítulo 61, versículos 1 y 2. Dice Lucas 4, versículos 17 al 19. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y dijo el Señor Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, darle vista a los ciegos. Un milagro que ningún ser humano podía hacer, solo alguien que fuera un profeta de Dios, un siervo de Dios, alguien que esperaban durante siglos, el Mesías. También cuando Juan el Bautista, que yacía encarcelado, mandó a sus dos discípulos para preguntarle al Señor si era el Mesías que había de venir, el Señor le respondió ahí en Lucas 7:22. Le dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Eso fue lo que le respondió el Señor a los dos discípulos de Juan, que fueron enviados para preguntarle al Señor si era el Cristo. Esto significaba que estas eran señales fidedignas, evidentes que Jesús era el Cristo. Hermano, esto de sanar ciegos siempre ha sido y será un gran milagro. Yo como médico nunca he visto que alguien, por que uno le ponga las manos o diga una palabra, se sane un ciego. Pero el Señor lo puede hacer. Y a los que el Señor le ha dado poder para hacerlo, podrán hacerlo, según la obra del Espíritu Santo. Esto de sanar ciegos siempre ha sido y será un gran milagro. Que quien lo hace muestra que el Espíritu de Dios está con él. Pues el sanar a un ciego solo puede ser obra de Dios. Médicamente es imposible que alguien lo sane así, de un clic, de un momento a otro. Y dice Lucas capítulo 18, versículos 36 y 37. Y al oír a la multitud que pasaba, el ciego preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Cuando escuchó mucho ruido de gente abundante ahí que pasaba por el camino, el ciego se dio cuenta que algo importante estaba sucediendo. Y aunque no podía ver lo que sucedía, qué bueno que sintió curiosidad por saber más del asunto. Y al enterarse que la causa de tal bullicio era la presencia de Jesús Nazareno, eso lo motivó, hermano, inmediatamente a emprender un cambio en ese día, hacer algo diferente. Sabía quién era Jesús, de seguro. Seguramente había oído muchas historias de aquel hombre especial, que tenía grandes poderes y era misericordioso con los enfermos. Entonces dice la escritura ahí en Lucas capítulo 18, versículo 38, que dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Para el ciego, hermano, no fue un obstáculo que no pudiera ver a Jesús. Así que a grandes gritos empezó a pedir ayuda para que el Señor le oyese. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Con gran fe, con esperanza, buscaba ser oído por aquel hombre que pensaba que era el mismo Mesías, esperado durante siglos, por los milagros que había escuchado, por las señales que él, siendo ciego, se había dado cuenta que era el Mesías. Pero los otros que tenían vista estaban ciegos, los principales religiosos que se suponen que debían estar esperando con los brazos abiertos, los escribas y fariseos, ciegos, sin ver al Mesías, sin darse cuenta. Mas este ciego físico sí tenía esperanza y por eso le llama hijo de David. Hermanos, no importa cuán angustiante sea tu situación, si clamas al Señor Jesús,
con fe e insistentemente. Él te ayudará porque es el Dios de misericordia. El ciego llamó a Jesús, como decíamos, hijo de David, que es un título usado para referirse al Mesías, al Cristo. Esto significa que Bartimeo entendió que Jesús era el Mesías, aquel tan esperado durante siglos, aunque no había podido ver ninguno de sus milagros, pero creía en aquello que había escuchado de él. Mientras que los líderes religiosos, como te decía, que vieron probablemente ahí, fueron testigos presenciales de algunos de los grandes milagros, permanecieron ciegos a la identidad de Jesús como Mesías y se negaron a reconocerlo tal como era, tal cual, como tal. Ten misericordia de mí, exclamaba el ciego. El ciego sabía que Jesús era un hombre compasivo y con esta frase expresó su fe en él, poniendo su gran esperanza y confianza en él. Ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Podemos clamar con mucha fuerza cuando estamos en dificultades en cualquier momento. Señor, ten misericordia de mí. Y sabemos que el Dios de misericordia nos escuchará y nos dará soluciones. La primera gran obra que debía hacer el Señor en Bartimeo era otorgarle la vista. Y esto desencadenaría un cambio total en aquel pobre mendigo, que desde aquel día podría alabarlo por siempre. Necesitamos encontrarnos un día con el Señor. Necesitamos que se desencadene un cambio total en nosotros. Que empecemos por dejar todo lo viejo, lo enfermo, todo lo que estaba mal en nosotros. Que Dios haga su obra, que nos dé luz, que nos dé claridad en la verdad, que entendamos las cosas, que empecemos a hacer ahora las cosas bien, para que nuestra ceguera espiritual se vaya, desaparezca. Aunque a nuestro alrededor puedan estar todos ciegos, aunque en nuestro trabajo o en donde nos movamos, en nuestra familia, haya muchos ciegos. Bendito el día en que Dios abrió nuestros ojos y tuvo misericordia de nosotros. Dice la escritura ahí en Lucas capítulo 18, versículo 39. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero el ciego clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo seguía clamando, sin importarle toda la oposición que se encontró increíblemente. Dice la escritura que los que iban delante le reprendían para que callase. Ponga atención, no siempre los religiosos que están cercanos a la obra de Dios toman decisiones atinadas. Muchas veces los religiosos se equivocan, como los apóstoles se equivocaron, como nosotros y todos los discípulos del Señor hemos errado en algún momento. Los discípulos del Señor aquel día erraron ante la insistencia de aquel varón ciego. Le reprendieron, dice, le reprendieron duramente al ciego, para que dejase gritar como loco y se callase de una vez por todas y no molestase al Señor que iba de paso por aquel lugar. Algunas veces, hermanos, los discípulos del Señor podemos ser un estorbo para que alguien venga a Cristo. Debemos tener cuidado con eso, porque podemos ser un estorbo en vez de ser facilitadores para que aquel que está necesitado acceda a los pies del Señor. Debemos nosotros ser facilitadores, personas que ayudan a que lleguen al Señor. No personas que le ponen condiciones y que no, que de esa forma no es de esta otra. Hay una multiforme gracia de Dios. Hay diversas formas como las personas llegan al Señor. Algunas llegan en silencio, algunas llegan gritando, vociferando, pidiendo a gritos la ayuda de Cristo. Dice la Escritura que el ciego clamaba mucho más, a pesar de que tenía toda esta oposición. El hombre escuchó que Jesús, el Mesías, según él, pasaba y definitivamente estaba desesperado por llamar la atención de Jesús.
No se amedrentó ante las reprensiones de los escoltas del Señor. No se avergonzó de seguir gritando por ayuda. Hijo de David, ten misericordia de mí. Nadie lo intimidó. Nadie logró callarlo. Sabía que Jesús era el Hijo de David, el Mesías, y seguía gritando por alcanzar su misericordia. Sabía que si era atendido en su petición, tenía una opción única de cambiar su lamentable situación. Nada ni nadie lo detuvo hasta que logró la atención del Señor. Esto muestra la gran desesperación del ciego y una gran fe en Jesús. Esta, este era un grito instintivo poderoso, un grito de auxilio, un grito casi animal de socorro pidiendo misericordia al Señor. A veces necesitamos pegar esos gritos, decir esos gritos fuertes. Señor, ayúdame, socórrame, oh Dios. Te necesito. Eres mi solución, mi única solución. Revisando los hechos, hermano, los acontecimientos que nosotros conocemos. Como hemos dicho, era la última oportunidad que tuvo aquel ciego, pues Jesús fue la última vez que pasó por aquel lugar. Sí, fue la última vez. No sabemos cuándo es nuestra última vez. No sabemos cuándo es nuestra última oportunidad. No sabemos cuándo es nuestro último día. Mejor es no desperdiciar las oportunidades que tenemos cuando estamos cerca del Señor. Si hoy día estás escuchando esto, Dios, no desperdicies esta oportunidad de quedarte junto al Señor, de tomarte de Él, de asirte de Él, de pedirle que haga misericordia en ti. Ten misericordia de mí, decía el ciego. El ciego sabía que necesitaba misericordia de Jesús. Él aceptaba su condición de ciego. Sabía que Dios no le debía nada a él. Nada se merecía. Ninguna sanidad se merecía. Solo él clamaba por misericordia, por compasión divina, por amor de Dios. Así debemos acercarnos al Señor. No pidiendo que Dios nos devuelva algo, como que si Dios fuera deudor nuestro. No como pidiéndole un trueque al Señor, sino sencillamente como humildes, mansos, pidiéndole con fuerza, sí, con pasión, que Dios tenga misericordia de nosotros. Y dice la escritura ahí en Lucas capítulo 18, versículos 40 al 41. Jesús entonces deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Dice la escritura que Jesús iba de camino y se detuvo. El Señor sabía que era su último viaje. Ya había anunciado por tercera vez su muerte, cómo sería maltratado, lo vimos en el capítulo anterior, cómo sería cruelmente maltratado, pero sabía que resucitaría. Pero como ser humano en el cuerpo carnal que el Señor tenía, era su último viaje. Nada ni nadie podía detenerlo para llegar a Jerusalén. Nada ni nadie podía distraerlo para sacarlo de su firme decisión de cumplir la voluntad de Dios, de ir a la cruz en Jerusalén para salvarnos a todos. Pero aquellos gritos llenos de fe de aquel ciego mendigo, sí lograron que el Señor hiciera una pausa en su camino, porque Dios no hace acepción de personas, mendigos, millonarios, pobres, analfabetos, enfermos, cualquiera que sea vuestra condición, pueden venir confiadamente al Señor. El Señor hará una pausa en aquel día para poner atención a tu clamor, a tus gritos desesperados por ayuda. Dice que
Nada podía detenerlo, pero el Señor aquel día se detuvo para encontrarse con aquel hombre desesperado por atención urgente. Él es nuestro médico de urgencia, el que nos atiende las 24 horas y no nos cobra nada, el que va a a domicilio a cualquier hora. Si estás con cualquier dificultad, hoy puedes clamar por ayuda de alguien que te dará realmente un tiempo para ti, para escucharte, para escuchar tu clamor, para preguntarte qué quieres que te haga. Como le preguntó así el Señor al ciego, ¿qué quieres que te haga? Era lógico que era sanarlo. Esta es una pregunta maravillosa, hermano. Es una pregunta simple que el Señor hace al necesitado para que exponga la razón principal de su acercamiento a Él. El Señor sabe por qué vamos a Él, pero Él le encanta escuchar de nuestra boca lo que queremos decirle. En ocasiones nos marchamos sin obtener nada de Dios, porque nada en concreto le pedimos. Hermanos, Dios está deseoso de oír tu voz, deseoso de oír tu petición. Él quiere escucharte. Él quiere responder prontamente. Él quiere responder prontamente a tus urgentes necesidades. Sabemos, hermanos, que algunas veces no recibimos nada del Señor porque no sabemos pedir o pedimos mal, como nos aclara también Santiago en el capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Eso sí, el Señor no es el Dios camarero, no es el genio, no es el genio de la lámpara, no es el mago, no es nuestro siervo que va a estar disponible las 24 horas del día para que le pidamos cosas inútiles para deleitarnos, para pecar. Él está deseoso de nuestra pureza, de nuestra santidad, de vernos bien, de vernos felices, pero hay una moralidad que debemos estar enmarcados. El Señor quiere vernos allí. Jesús hizo esta pregunta sabiendo que este hombre estaba ciego. Claro, claro que sabía, por supuesto. Él sabía lo que el hombre quería, pero Él quiere oír nuestra voz y que le digamos directamente qué es lo que necesitamos. ¿Cuál es el punto central de nuestro acercamiento a Él? ¿Por qué realmente estamos orando? Él quiere oír nuestras necesidades como una constante expresión de nuestra confianza y dependencia en Él. Él quiere que le hablemos, que no oremos por orar, vanas repetición y repitamos una oración que ya la sabemos de memoria. Él quiere escuchar cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que realmente queremos. Y el ciego le responde, Señor, que reciba la vista. El ciego sabía cómo someterse a Jesús. Él llamó a Jesús Señor y pidió que reciba la vista. Muy prudente, muy educado este mendigo. Señor, le dijo al Mesías que reciba la vista. No quería, hermanos, una limosna más, sino quería el regalo más grande que podía imaginar, ver normalmente. No pedía cosas pequeñas, sino pedía cosas grandes. El Señor también quiere que pidamos cosas grandes, grandes obras que puede hacer Él en nosotros, grandes milagros que Él puede hacer en nosotros, bajo su voluntad, en sus planes. Algo que era imposible para cualquiera, sanar a un ciego. Nadie más podía otorgarle semejante regalo gratuito. Quería ver este ciego a su Mesías. Definitivamente quería verlo, quería apreciarlo, quería conocerlo físicamente, contemplarle, darle infinita gracia, darle infinitas gracias mirándole su rostro cara a cara. Ver a Jesús. Nosotros que tenemos vista, lamentablemente pocas veces nos esforzamos por ir al Señor, para escuchar su voz en la oración, para escuchar su voz, su palabra en una congregación, para escuchar tal vez un audio como este, ver un video. Los ciegos, como Bartimeo, tenía más hambre y más sabiduría que la que puede tener cualquier hombre que tenga
una visión perfecta. Dice la escritura ahí en Lucas capítulo 18, versículo 42, que Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Hermanos, el Señor, sabiendo de qué era capaz de hacer, conociendo sus inmensos poderes, otorgó inmediatamente el pedido. Increíble nuestro Dios. No era un hombre común, para nada. Qué triste los incrédulos que no entienden esto y se mofan y hacen sus chistes y se ríen del Señor, del Todopoderoso, del que le da la vida, del que lo sustenta, del que estará ahí en el juicio final para examinarlo. A cualquiera, creyentes y no creyentes, se presentarán ante Dios. Fíjate que acá en este milagro de hoy, el Señor no puso condiciones al ciego, no lo reprendió por sus pecados, sencillamente recibió aquella fe y la convirtió en verdad en aquel mismo instante. A veces vamos al Señor y nuestra maldad nos acusa, nuestros pecados nos acusan y tenemos vergüenza de arrodillarnos ante Dios porque hemos pecado. Tenemos vergüenza de ir a la congregación porque no nos estamos portando bien. Pero fíjate acá, este hombre, este pecador, este mendigo, este Bartimeo, va al Señor y le pide algo tremendo. ¿Acaso el Señor le pregunta o le saca en cara sus pecados? El Señor le dice, recíbela, tu fe te ha salvado. Hermano, Jesús le concedió al hombre su petición y lo sanó de su ceguera. Jesús conectó la sanidad del hombre con la fe de aquel. Hubo muchos aspectos notables de la fe de Bartimeo que se pueden destacar. Fue aquella fe que nos pide el Señor, una fe sin límite, una fe capaz de mover montañas. Fue una fe que daba por hecho quién era Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo de David, el Dios de misericordia. Fue una fe que sabía que nada merecía, solo compasión del Señor. Señor, que reciba la vista, le dijo humildemente el ciego. Fue una fe precisa, él sabía lo que quería, que tenía una meta bien clara que le pudo decir a Jesús lo que deseaba. Así debemos ir al Señor. También debemos llevar nuestras cosas bien claras, nuestros asuntos bien claros. ¿Qué es lo que queremos realmente recibir del Señor, de su compasión, de misericordia? ¿Qué queremos que Dios nos haga? ¿Qué queremos mejorar en nosotros? ¿Qué queremos sanar? No vayamos solamente a pedirle trabajo, a pedirle dinero, a pedirle que nos sane de una enfermedad. Este ciego fue por eso, pero fue tanta su fe que aparte de sanarlo, Dios le dijo, tu fe te ha salvado. Esta fue una fe dirigida no a cualquier ídolo, sino una fe correcta, una fe verdadera que podía llamar a Jesús, Hijo de David y Señor. No podemos ir a cualquiera a pedir cosas, solo el Cristo. Finalmente, Lucas capítulo 18, versículo 43, dice que el ciego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Dice que el ciego vio y luego le seguía glorificando a Dios. El ciego, hermano, al instante pudo disfrutar del mayor milagro de su vida. El mayor regalo recibido. Qué tremenda experiencia de aquel hombre. Ciego toda la vida o por años. Y de pronto, ahí, nuevamente, ver todo nítidamente. Qué hermoso, qué tremendo milagro. Así es el Señor. La sanidad y la salvación por la fe en Cristo son espectaculares. Y ahora Bartimeo, sano y salvo, empezó a seguir a Jesús sin caminar callado al lado del Señor, sino gritando, alabando a Dios. Ya no gritando, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, hijo de David, sino alabando, dando gloria al Señor. Siguió dando evidentes muestras de agradecimiento a Dios por aquella magnífica obra en él. Como debiéramos estar nosotros todos los días dándole gracias a Dios, los que ya conocemos al Señor. Seguir alabando todos los días, glorificando a Dios, glorificando su nombre.
por todo lo maravilloso que Él ha sido con nosotros, por lo que está haciendo, por lo que hará, confiando en en sus promesas, creyendo que se van a cumplir. El camino de Jesús se convirtió en su camino. La alabanza y la adoración a Dios se convirtió en el camino a seguir junto a Cristo. Esto era especialmente significativo teniendo en cuenta que Jesús iba de camino a Jerusalén a morir. Bartimeo, el ciego que vio ahí a las afueras de Jericó o entrando a la ciudad de Jericó, depende de cuál ciudad fuera, este, pudo ver y fue testigo, no sabemos hasta dónde, de los próximos días del Señor. Dejó tirado su manto, todo lo dejó tirado. Su vida anterior quedó atrás. Hermano, la sanidad del ciego tenía un propósito muy especial. Llamar a todos a que puedan ver de cerca a Jesús llevando a cabo su obra de redención en la cruz. Si el Señor abre los ojos de los hombres, espiritualmente hablando, es para que le alaben, para que le adoren, para que le sigan hasta el final, hasta la cruz y más allá, para ser testigos suyos de su camino y gran obra. Aunque tal vez estemos enfermos, estemos complicados, tengamos problemas, pero si el Señor nos ha salvado, si el Señor ha hecho la obra en nosotros, ¿cómo no hemos de seguir alabándole día a día? ¿Se detendrá nuestra oración al Señor? ¿Bajará nuestro nivel de alabanza a Dios? ¿Nos dará vergüenza alabar a Dios? Hermano, este fue el último viaje del Señor Jesús, pues en unos días más en Jerusalén sería crucificado para cumplir su gran misión por la cual vino a este mundo. Fue la última vez que pasó caminando por allí. Sería la última vez que estaría físicamente cerca del ciego. Y Jesús era el único que podía sanarlo y salvarlo. Aquel día, como diríamos, se alinearon las estrellas por única vez para que estuvieran cerca el hombre ciego y el Dios que se nos manifestó, el Dios que se hizo hombre, que da luz a los hombres, que sana a los ciegos físicos y a los ciegos espirituales. Qué bueno, hermano, qué tremenda bendición. Que el ciego preguntó qué era el bullicio que ocurría cerca de él. Qué bueno que decidió acercarse al Señor aquel día. Qué bueno que abandonó el lugar donde yacía sin esperanza, dejando atrás su mala vida. Qué bueno, hermanos, que desesperadamente se acercó a él con fe, gritando. Qué bueno que gritó por ayuda, sin saberlo exactamente. Pensó que era su única y última oportunidad y la aprovechó. Y era la última oportunidad, hermano. Era su única y última oportunidad y la aprovechó. Y fue sano y cambió su vida y pudo seguir a Jesús alabando y glorificando su grande nombre. Hermanos, no sabemos cuándo será nuestro último día. ¿Cuándo será nuestro último viaje? ¿Cuándo será nuestra última oportunidad? ¿Qué haremos hoy? ¿Dejaremos pasar al Señor por nuestro lado y quedaremos impávidos? ¿Lo dejaremos pasar o nos acercaremos a Él con fe? Si es necesario, gritaremos para que nos ayude. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mi vida, oh Dios. Aprovecharemos la oportunidad que el Señor está muy cerca nuestro para recibir de su misericordia, de su gracia y de su perdón. ¿O dejaremos eso para otro día? Y tal vez no habrá otro día. Tal vez no habrá otro viaje. Tal vez no habrá otra oportunidad. Recuerden ustedes que Mateo dice que habían dos ciegos aquel día. Marcos dice que uno se llamaba Bartimeo. ¿Y cuál es el nombre del otro? No dice la escritura, no dice cuál era el nombre del otro, el nombre del otro ciego. No dice la escritura cuál era el nombre del otro ciego. Tal vez era tu nombre, el que necesitaba ayuda, el que si aprovechaba la oportunidad aquel día,
sería salvo. Sería aquel receptor de la misericordia divina para alabarle, adorarle y darle gloria a Dios. ¿Tomarás la oportunidad? ¿Te acercarás hoy día confiadamente al Señor pidiendo misericordia de tu vida? Pidiéndole al Señor que haga en ti con fe, que Dios nos ayude, hermano, a aprovechar nuestros días, porque no sabemos cuándo es el último. Aprovechar que el Señor está cerca de nosotros con su palabra para acercarnos a Él y humillarnos. Sí, humillarnos ante su presencia. No sabemos, no sabemos si es nuestra última oportunidad. Gracias, Señor, por que nos habla a nuestro corazón. Porque todos tenemos aquí cosas escondidas y ocultas, cuestiones que no hemos solucionado. Señor, que hoy día sea la oportunidad que tú nos has dado, gracias, para que nos acerquemos a ti y que aprovechemos esta oportunidad. Dios, nos humillamos ante ti. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de nosotros. Quiero ser ese segundo ciego que encontró la vista, que pudo alabar aquel día al Señor. Dale paz a mis hermanos. Dale sabiduría para que puedan comprender cómo les estás hablando al corazón, a su corazón, para que aprovechen la oportunidad que hoy día le brindas para pedirle misericordia al Dios de los cielos, para pedirte misericordia, Hijo de David, Señor, el Todopoderoso, el único, sí, el único que nos puede ayudar. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos. Amén.